Bueno, chicas, nos encantan las excusas. Y cuando se trata del dinero, bueno, ya es una cosa que ¿qué os voy a decir, verdad? A ver, de entre vosotras, ¿para quién es importante el dinero? A mí, claro. ¿Para quién? Pues. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quiénes de vosotras es importante el dinero? Vale, ¿y quién de vosotras está absolutamente satisfecha con su vida financiera, con sus finanzas? Uy, uy, uy. Bueno, vamos a ver. Más o menos habéis levantado la mano en la primera pregunta. Todas, para todas es importante el dinero. Sin embargo, solo he visto una mano y alguna media mano levantada cuando hablábamos de satisfacción respecto a vuestras finanzas personales. Es decir, aquí hay un gap, ¿no? Hay una brecha, algo pasa. Y dentro de esta brecha hay muchas, pero muchísimas excusas. Muchas de ellas las conocéis, sabéis que están ahí. Otras ni siquiera os dais cuenta. Cosas como, ay chica, ¿para qué voy a ahorrar? O, si es que además mi sueldo es tan chiquitín, mira, ya ahorraré cuando gane un poquito más. O, reduciré mis gastos cuando mis hijos se vayan de casa. O cosas como, si es que la vida está tan cara, ¿cómo me voy a preocupar yo de mis finanzas? Excusas, excusas y más excusas. ¿Y sabéis qué? Que las excusas son los obstáculos que no os permiten tener vuestra situación financiera donde os gustaría tenerla. Me gustaría hablaros hoy de 4 mujeres. 4 mujeres que han sido inspiración, por lo menos para mí, y que nunca buscaron excusas con su dinero. Una de ellas es Liboria. Liboria tenía una empresa personal junto con su marido. Tenían campos y una posada, lo que ahora es un hostal. Su marido cayó enfermo, tuvo que estar en cama, tuvo que llevar ella los 2 negocios sola. Incluso amenazar a trabajadores que le estaban robando por la noche en el campo. Y ella salió hasta con un cuchillo para defender su dinero y sus propiedades. ¿Por qué? Porque quería sacar adelante a su familia. El dinero para ella era importante. Elvira también tenía un negocio familiar. Su marido, pues bueno, cayó en el alcohol y esas cosas de la vida y lo tuvo que llevar ella. Ella llevaba el negocio, la logística, las cuentas. María quedó viuda con 20 años y con una niña en plena Guerra Civil Española. Se volvió a casar y a su marido lo atropelló una moto y quedó inválido para el resto de su vida. Ella tenía 48 años y tuvo que seguir adelante y, por supuesto, cuidar de sus finanzas, porque tenía que sacar adelante al resto de sus hijos. Y por último tenemos a Carmen. Carmen tuvo que dejar de trabajar porque vivía en la España franquista y cuando te casabas el trabajo ya sobraba para las mujeres, así que claro, pues se tuvo que despedir. Entonces claro, a ella le encantaba trabajar, era muy activa, su marido ganaba suficiente dinero. Así que se dijo, mira, a mí me encanta invertir y me encantan los inmuebles. Así que empezó con los ahorros de la familia a invertir en inmuebles. Y empezó a llevar con ella a su hija de 14 años. ¿Por qué? Porque su marido pasaba olímpicamente del tema de las inversiones. A mí déjame de estas cosas, que esto no es importante para mí. Se empezó a llevar a su hija. Y esa hija soy yo. Esta es mi familia. Somos una familia de mujeres inversoras, para las cuales el dinero es importante. Empecé a invertir con 14 años con mi madre, ya os he dicho. Y yo siempre me preguntaba, porque yo siempre he sido muy prudente y muy calculadora con esto del dinero. Para mí siempre ha sido súper importante. En cambio, cuando hablaba con otras mujeres, pues veía que no sucedía lo mismo con ellas y yo me preguntaba, ¿pero por qué pasa esto? Y cuando empecé a hacer coaching de inversiones y de finanzas personales, lancé una encuesta. Y en esa encuesta participaron más de 80 personas. Y una de las preguntas principales era, ¿qué es para ti el dinero? Os he clasificado todas las respuestas, que fueron muchas, en 3 grupos principales.
Como veis, la suma es más de 100 porque las personas respondieron 3 o 4 palabras, ¿vale? Las respuestas que menos se repetían eran cosas materiales. Pues para mí el dinero es poderme comprar un coche nuevo, o una casa frente al mar, o la casa de mis sueños. Esto también lo decía mucho, lo de la casa frente al mar. Y la casa de mis sueños se repetía mucho. El segundo tipo de respuestas que más se repetía eran cosas relacionadas con las experiencias. Cosas como poder viajar más, poder estar más tiempo con amigos o con familiares, poder elegir ese colegio especial para mis hijos. Y por último, el mayor porcentaje de respuestas se dio en conceptos y emociones, tanto positivos como negativos. Positivos. Para mí el dinero significa libertad, empoderamiento, independencia, tranquilidad. Otros conceptos negativos relacionaban al dinero con el riesgo, con el miedo o con la ansiedad. Con todas estas respuestas quise sacar una conclusión para yo poder entender por qué a las personas, y en particular a las mujeres, nos cuesta tanto esto del dinero. Así que llegué a la conclusión de que cuando hablamos de dinero, lo que importa no es el dinero, sino lo que puedes hacer con el dinero, lo que el dinero aporta a tu vida. Así que teniendo esta conclusión en cuenta, os pregunto, ¿por qué no dejáis de poneros excusas a la hora de preocuparos por vuestro dinero? ¿Por qué no empezáis a buscar razones para ocuparos de vuestro dinero? Así que, si os parece, entramos en materia, que es el tema del dinero. El dinero se basa en 4 pilares fundamentales, que son los ingresos, los gastos, el ahorro y la inversión. Sobra decir que vuestro sueldo son ingresos, es ese dinero que entra en vuestro bolsillo. Hay otro tipo de ingresos también para las que sois autónomas o independientes, pues las facturas que emitís, o las subvenciones que recibís de los estados, si recibís algún tipo de subvenciones. Luego hay los ingresos que se reciben por inversiones, como los dividendos, si tienes acciones, o las rentas por alquiler. Los gastos es el dinero que sale de tu bolsillo. Hay gastos necesarios, gastos innecesarios. Gastos necesarios, ya sabéis, alimentación, vivienda, transporte, educación, salud. Gastos innecesarios, bueno, pues todos los caprichos, incluso viajes. Vosotras sabréis lo que es necesario y innecesario para vosotras. Cuando hablamos de ahorro, hablamos de aquel dinero que habéis ingresado y que se queda en vuestro bolsillo, es decir, que no sale de vuestro bolsillo. El ahorro es ese dinero que tenéis en efectivo, o que tenéis en la cuenta corriente, o que tenéis en un plazo fijo, en un plan de pensiones, o incluso que tenéis en inversiones. Por último, la inversión es todo aquel dinero que habéis ahorrado, o sea, que habéis ganado, que habéis ahorrado, que se ha quedado en vuestro bolsillo y que habéis puesto a funcionar para multiplicarlo. Es dinero que habéis gastado en acciones, o en bonos, o en inmuebles, en letras del tesoro, en fondos de inversión, en metales preciosos, en criptomonedas. Hay un montón de tipos de inversiones. Cuando hablamos de ingresos, el ingreso es el pilar fundamental de vuestras finanzas. Es decir, si no entra dinero, mal vas a poder gastar, ahorrar ni invertir. Entonces, el foco primero se debe poner siempre en los ingresos. Eso sí, los ingresos nunca deben de ser una excusa para no preocuparte por tus finanzas. Como decía al principio de la charla, que no digas que no vas a ahorrar o que no vas a preocuparte de tus finanzas porque tu sueldo no es suficiente. Porque siempre hay maneras de, tengas los ingresos que tengas, tener unas finanzas sanas. Siempre. Una sugerencia que yo tengo cuando hablamos de ingresos
y que es muy importante para robustecer vuestras finanzas es generar varias fuentes de ingresos. Es decir, no depender solo de vuestros sueldos, o si sois ama de casa, estáis casadas, pues del de vuestro marido, me da igual, del sueldo de la unidad familiar, me da igual, pero no depender solamente de una fuente de ingresos. Está muy de moda en los Estados Unidos algo que se llama los gigs, que es hacer pequeños trabajitos o pequeños proyectos para ganar un dinerito extra. Por ejemplo, pues dar clases o hacer alguna sesión de coaching de tu especialidad. Por otro lado, tenemos los gastos. Los gastos los tenéis que conocer muy bien, vuestros gastos personales, anotarlos. Esto parece muy tonto, pero es fundamental. No gastéis más de lo que ganáis, ni consumáis nunca a crédito. Después tenemos el ahorro. Yo ya de joven transformé la fórmula del ahorro, que siempre nos dicen que es ingresos menos gastos es igual a ahorro, y yo siempre digo no, eso no es correcto. Si quieres tener unas finanzas saneadas, ingresos menos ahorro es igual a gastos. Me gasto lo que he decidido gastarme y primero ahorro lo que he decidido ahorrar. Ten siempre subcuentas de ahorro con objetivos específicos. Una con el objetivo de crear un colchón de tranquilidad para lo que se pueda venir, y otra con objetivos concretos, por ejemplo, una cuenta para mis próximas vacaciones, otra para la universidad de los hijos, lo que sea. Y cuando hablamos de inversión, intenta siempre, en la medida que a ti te sea posible, de aumentar tu patrimonio a través de la inversión, porque esto te va a generar nuevas fuentes de ingresos y te va a ayudar para prepararte para la jubilación. Que en el caso de las mujeres, bueno, aquí podríamos dar otra charla, pero es importantísimo el tema de la jubilación. Cuando hablamos de riqueza, solemos pensar que la riqueza es lo que ganamos, nuestros ingresos, pero eso es absolutamente incorrecto. Puede haber personas que ganen 10.000 euros al mes y que casi no tengan riqueza. ¿Por qué? Porque lo gastan todo. Incluso pueden gastar más de lo que ganan comprando a crédito. Así que siempre tomar como unidad de medida de vuestra riqueza vuestro patrimonio, que es todo lo que os pertenece y que tiene un valor económico. Es decir, todos vuestros activos, todo lo que tiene valor, menos todos vuestros pasivos, todo lo que debéis. Ya que es muy importante, cuando hablamos de deudas, que diferenciemos entre la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala es todos los créditos al consumo, todos los créditos que coges para irte de vacaciones, para comprarte un coche. Y la deuda buena es la deuda que te ayuda a multiplicar tu patrimonio, que te ayuda a apalancarte para ir más rápido hacia una situación financiera mucho mejor. Como por ejemplo, las hipotecas que se contraen cuando compras un inmueble de inversión. Así que recuerda, el patrimonio es el valor de tu riqueza. ¿Sabes cuál es el valor de tu patrimonio? Ahora mismo, si alguien te preguntara. Por último, estos son pequeños tips, pequeñas ideas de mentalidad y de, generales que hay que tener a la hora de pensar tanto en vuestras finanzas como en la inversión. Me gusta siempre decir que cuando pensamos en inversión hay que pensar en tres variables diferentes, que son la mentalidad, los conocimientos y la estrategia. Es fundamental cuando quieres invertir y cuando quieres cuidar de tus finanzas, tener un autoconocimiento profundo de quién eres tú como persona, conocer tus emociones y saberlas controlar y gestionar, porque el dinero es mucho más emocional de lo que nos pensamos. Además, es importante que conozcas tus objetivos de vida, qué es lo que quieres lograr en la vida, para alinear el dinero a esos objetivos, porque recordad que hemos dicho que el dinero es importante por lo que te aporta en tu vida, no por el dinero en sí, no por tener una cuenta de banco abultada. Así que, ¿qué es lo que quieres lograr en la vida y cómo puedes hacer que tu dinero te lleve a lograr esos objetivos de tu vida? Los conocimientos. Mucha gente pone como excusas que no tiene conocimientos suficientes. El primer momento para aprender más acerca de dinero y de inversión era ayer, y el segundo momento es ahora. Así que os invito a adquirir conocimientos para invertir en las cosas que conozcáis, o adquirir ayuda de gente experta para que os lleve de la mano y lleguéis un poquito más rápido. Por último, estrategia. Saber vuestros objetivos, si invertís a corto o a largo plazo, cuál es el riesgo que estáis asumiendo y cuál es la paciencia que tenéis y el nivel de compromiso. Y tener siempre en cuenta una cosa.
que se asume un riesgo cuando invertimos, por lo tanto conocer vuestra aversión al riesgo, que cuando se invierte hay unos costes de entrada, unos costes de mantenimiento y unos costes de salida que tenéis que conocer, así como la fiscalidad, porque así tomaréis mejores decisiones de inversión. Y por último, espero que salgáis con la idea que os he querido transmitir, que cuidar de vuestro dinero es cuidar de vosotras. Así que por favor, espero que a partir de hoy tengáis cero excusas con vuestro dinero.